pensábamos que Rusia nunca jamás iba a invadir Ucrania de la manera que lo ha hecho. Y es más, estoy convencido de que buena parte de los generales rusos tampoco esperaban que se les diera esa orden. Pero además ha cometido desde el punto de vista militar, tanto estratégico como operacional como táctico, grandísimos errores. Y ahora mismo tampoco sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. Parece ser que se ha atrincherado a la espera de que lleguen los refuerzos de estas reservas que ha movilizado. No sabemos si para lanzar una ofensiva definitiva o exactamente para qué, o para presionar para finalmente llegar a negociar. Pero lo que es cierto, sobre todo, lo que tenemos que entender, el mundo se ha roto. El mundo que conocíamos hasta no hace mucho tiempo se ha roto completamente. Ahora mismo hay dos bandos cada vez más enfrentados, liderados no solamente por Rusia, sino sobre todo por China, que además están atrayendo cada vez a más países. El último tenemos Argelia, un problema muy importante para nosotros, que ahora va a multiplicar casi por 300, el 300% su presupuesto de defensa en gasto en armamento, como por cierto también está haciendo Marruecos, y que ese mundo se ha roto, y esto no sabemos exactamente las consecuencias que va a tener. Pero además es un mundo en el que claramente los perdedores, como estamos viendo, si no cambian las circunstancias, vamos a ser sobre todo los europeos. Estamos en un mundo tremendamente complejo, cada vez mucho más competitivo, una competencia además cada vez más enconada, y por tanto tenemos que reforzarnos en nuestros valores, por supuesto, pero también atendiendo a estas claves geopolíticas. Y lo tenemos que hacer, como pongo en el libro, la parte del manual de mañana, básicamente en tres aspectos. La educación, que es fundamental, una educación absolutamente relacionada con las salidas laborales, que en algunos casos no está sucediendo en nuestro país o en otros países occidentales, también, por supuestísimo, con un nuevo liderazgo y, por supuesto, también con una reforma, como ha dicho usted, de ese sistema político, que pasa a lo mejor por tener políticos capacitados, políticos que incluso tengan que pasar por unos cursos de formación, porque al final son personas que no solamente les estamos dando las riendas de nuestra vida, de nuestra hacienda, sino que además tienen que entender precisamente por dónde va el mundo. Que ahora hay una corriente que se está dando en varios países de crear incluso robots políticos. Claro, efectivamente, lo que nunca debemos perder es la ética. Es decir, eso es lo que nos ha creado como seres humanos, lo que hemos conseguido lograr hasta ahora mismo. Porque ahora mismo la tecnología, en cierto modo, está avanzando más rápido que esa ética, y esto no lo podemos permitir. Y efectivamente lo que no podemos caer en que la inteligencia artificial o los algoritmos, efectivamente, al final rijan nuestra vida, como a lo mejor a algunos les interesaría, porque también hay que tener en cuenta que detrás de un algoritmo siempre hay una persona. Un algoritmo no es más que una fórmula matemática para gestionar gran cantidad de datos en un breve espacio de tiempo, pero alguien ha creado esa fórmula matemática. Que efectivamente somos muy idealistas y en cierto modo también utópicos. Hemos perdido un poco el realismo, que también recientemente el señor Borrell decía que a lo mejor tenemos que en este mundo, una vez más que tan competitivo, tenemos que ser un poco más realistas. Es decir, efectivamente, además nosotros somos una pequeña minoría. Piense que somos unos 500 millones de personas y en el mundo hay otros 7.500 millones de personas que efectivamente con unos ideales, unos valores, unas aspiraciones, unas necesidades, en algunos casos completamente diferentes de las nuestras. Es verdad que nosotros consideramos que hemos alcanzado el clima o el cenit de la civilización y que además hay veces que incluso nos sentimos obligados a exportar nuestros valores. Pero claro, tenemos que entender también por dónde va el mundo, tenemos que ver cómo podemos ajustarnos, entrar en estas nuevas dinámicas, porque lo que es cierto es que Europa como tal estamos perdiendo influencia, estamos perdiendo capacidad incluso económica, nuestro porcentaje con respecto al porcentaje total del mundo del Producto Interior Bruto cada vez es menor y eso también tenemos que ser conscientes de ello. Son países, tanto Turquía como Marruecos en este caso, a los que les hemos dado un gran poder porque les hemos dado la llave de algo terrible que es la inmigración, porque estamos hablando de personas, de seres humanos, que no hacen ni más ni menos saber que lo que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación. Muchas veces obligados a emigrar, que a nadie le gusta dejar su tierra en la que ha nacido y en la que ha vivido. Pero le estamos dando mucho poder, porque muchas veces ellos les consideramos víctimas y en realidad tienen un poder enorme sobre nosotros, porque lo estamos viendo cuando quieren, cómo abren esa espita, coaccionarnos. El meollo central de la parte geopolítica del libro es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Que esto es cíclico, efectivamente, y además todo esto que está sucediendo de un imperio decadente como es Estados Unidos y un imperio creciente como es China, esto ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. Es un problema muy importante que también reflejo en el libro, es la polarización cada vez mayor en el seno de estas sociedades democráticas, que en vez de estar unidos pensando en cómo vamos a hacer frente a este otro mundo que nos viene, en cambio cada vez estamos mucho más rotos. ¿Por qué no ha pasado solo en Estados Unidos?
que sí que cada vez hay más voces que hablan incluso de posibilidad de guerra civil. Fíjese usted lo terrible que sería. Pero es que estamos hablando de lo que ha sucedido en otros países de América recientemente con las elecciones, como es el caso de Brasil, pero tenemos el caso incluso aquí en la propia Europa, en la propia España, como cada vez estamos mucho más rotos desde el punto de vista social, casi incluso con principios de odio importantes. Y esto también creo que deberíamos reflexionar sobre ello, porque tenemos que estar mucho más unidos para hacer frente precisamente a esta ola que se nos viene encima, que un verdadero tsunami. Ahora mismo su verdadera bestia negra, y así lo refleja en su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada recientemente, el pasado 14 de octubre, en su Estrategia de Defensa Nacional, en su Estrategia Naval, está obsesionado con China. Porque prácticamente de la noche a la mañana, casi de la noche a la mañana, en 20 años, se ha pasado de un país subdesarrollado a un país absolutamente puntero, sobre todo en tecnología. Fíjese si es importante lo que le acabo de decir, que ahora mismo, después del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, resulta que el nuevo comité central del partido, el 40% de estas personas son altísimos expertos precisamente en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que saben que es el futuro. Es que al final Estados Unidos algo va a tener que hacer. La influencia cultural de Estados Unidos en el mundo es lo que creemos nosotros. Piense que, por ejemplo, la India tiene Bollywood, el equivalente a Hollywood, que produce muchas más películas que Hollywood. Pero es que, por ejemplo, China está haciendo lo mismo, replicando Hollywood y cada vez con películas que incluso ya se empiezan a ver en algunos canales que nosotros podemos tener disponibles en nuestro hogar. Quiere decir que están avanzando muy rápidos también incluso en ese contexto. Y claro, cuando decimos, es que a lo mejor esas películas no la ve nadie, pero solamente con que las vean ellos ya la ven 1.500 millones de personas. Hoy hemos conocido que China tiene un plan para montar una base en la Luna que además es que la energía eléctrica la genere una central nuclear. Hay una simultaneidad de disparidades porque mientras, por ejemplo, en Europa estamos perdiendo población, una población envejecida, una falta de natalidad, en cambio es cierto que, por ejemplo, África, que la tenemos enfrente de nosotros, prácticamente cada 20 años duplica su población. De hecho, se espera que en no más de 30 años, solo Nigeria tenga más habitantes que toda la Unión Europea. Y esto, evidentemente, también va a ocasionar, entre otras cosas, movimientos migratorios masivos, porque obviamente las personas querrán ir a donde haya un mayor desarrollo económico